por qué fluctúa la producción efectiva en torno a su nivel potencial. Aquí recordemos algo que ustedes vieron en algún momento, que son, ¿cómo se llama? Lo que se conoce como los ciclos económicos, en donde nosotros vamos a tener, por una parte, en el eje de las X vamos a tener el tiempo, y acá vamos a tener al Producto Interno Bruto, ¿de acuerdo? Entonces, hay algo que es el Producto Interno Bruto potencial, que este Producto Interno Bruto potencial, ¿a qué se refiere? Sería la producción a la que puede aspirar una economía si utiliza de manera efectiva todos sus recursos, ¿sí? O asigna de manera efectiva todos sus recursos. Significa que, por ejemplo, hay algo que se llama la tasa natural de desempleo, y quiere decir que a lo largo de ese Producto Interno Bruto potencial, pues vamos a tener, la economía va a tener esa tasa natural de desempleo, que esa tasa no significa que sea del 0%, significa que es la tasa más baja que puede tener la economía. Después vamos a ahondar también en esto de la tasa natural de desempleo. Pero bueno, ahí vamos a tener el Producto Interno Bruto potencial. Y entonces, en la vida real, ¿qué significa? En la vida real significa que las economías o la economía de un país, pues tiene algo que se llama Producto Interno Bruto efectivo. Y este Producto Interno Bruto efectivo es el que realmente se está presentando. Y hay algo, o sea, la economía, las economías siempre están fluctuando en torno a ese nivel potencial. Hay momentos en que las economías entran en recesión o desaceleras, bueno, sí, recesión. Luego caen en un punto bajo, tocan fondo. Después comienza una recuperación. Después llegan a una cima, y después se vuelve a, ¿cómo se llama? Se vuelve a descender y volver a tocar fondo y recuperarse y demás. Entonces, esta existencia de los ciclos económicos, pues es algo que llevó a estudiar, sobre todo, este modelo surge con Keynes, y surge esta pregunta, o sea, ¿por qué la producción efectiva fluctúa en torno a su nivel potencial? Entonces, eso es lo que quiere este modelo, o sea, quiere explicar eso. Y este modelo, cuando tiene una idea clave, esta idea clave, si van teniendo preguntas, me las van haciendo. Esta idea clave nos dice que tenemos 3 variables agregadas que son muy importantes. Vamos a tener a la producción, o que sería, pues es el Producto Interno Bruto, y lo vamos a denotar con la letra Y. Vamos a tener a otra variable que sería la renta o ingreso, y también la vamos a denotar con la letra Y. Y ahorita les voy a explicar qué supuestos vamos a realizar para que renta y producción sean iguales. Y vamos a tener nuestra otra variable macroeconómica importante, es la demanda agregada. Y esta demanda agregada la vamos a denotar con la letra, hay 2 letras, dependiendo del libro que ustedes lean. Si leen Blanchard, van a tenerlo con la letra Z. Si leen el de Dorbush y otros libros, van a tener con la demanda agregada. ¿Se confunden si usamos las dos? ¿Cuál prefieren utilizar? DEA, maestra. ¿DEA? Muy bien, Sí, entonces DEA. vamos a utilizar DEA. ¿De acuerdo? Para estar todos en sintonía. Y entonces la idea clave de este modelo
sería la interdependencia de estas tres variables. ¿Qué significa esa interdependencia? Que si se produce, por ejemplo, más, entonces se va a generar una mayor renta o ingreso. Y esta mayor renta o ingreso pues va a provocar que los agentes económicos demanden más. Y si se demanda más, entonces se va a producir más. ¿De acuerdo? Y esto mismo sucedería en el caso contrario. Si nosotros caemos en una recesión y bueno, y se está produciendo menos, entonces al producirse menos, se van a generar menos ingresos, al tener o al haber un menor ingreso, se va a demandar menos y la producción va a ¿cómo se llama? A caer aún más. Esa es la idea clave de este modelo, ¿sí? O sea, esa interdependencia entre estas tres variables agregadas que son importantes. Recordemos, ¿qué es la producción? O sea, la producción se refiere al Producto Interno Bruto y sería el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos por una economía durante un periodo de tiempo determinado. La renta o ingreso es lo que están obteniendo los dueños de los factores de producción al vender esos factores de los que son dueños. Y entonces ahí vamos a tener desde desde la gente que vende su mano de obra, los que venden su conocimiento, pero también vamos a tener a los dueños de las fábricas, de los medios de producción. Ahí van a estar todos y cada uno de ellos va a recibir una renta y de manera conjunta pues se va a determinar el ingreso nacional. Y la demanda agregada sería, de hecho, como estamos hablando de un modelo, nosotros nos vamos a referir, o sea, cada una de estas variables son planeadas, variables planeadas, y en la demanda agregada vamos a tener, pues, qué es lo que planean consumir quiénes, las familias, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. ¿De acuerdo? Esto va a estar dentro de lo que sería la demanda agregada. Entonces, el modelo pues esta es la idea clave, esa interdependencia. Cambia la producción, pues esto va a generar un cambio en la renta o en el ingreso. Este ingreso cambia, entonces va a afectar a la demanda agregada. Esta demanda agregada, al verse afectada, va a afectar también a la producción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Todo claro? Ajá. Sí, maestra, pero no le cambiaba. No le cambio. Bueno, no le cambio. Listo, maestra. Bueno, creo que ya. ¿Ya? Okidoki. Entonces, como estamos hablando de un modelo, los modelos pues son una representación simplificada de la realidad. O sea, ¿para qué hacemos modelos? Para entender cómo funciona la realidad. ¿Están de acuerdo? Y los modelos para las ciencias sociales pues funcionan con supuestos. O sea, nosotros, a diferencia de las ciencias naturales o de las ciencias de la ingeniería, donde se pueden hacer experimentos controlados, pues nosotros en ciencias sociales, en economía, no lo podemos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es poner supuestos. Los supuestos son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque esos supuestos quitan las cosas que nos hacen ruido al querer estudiar la relación entre dos o más variables. Y entonces, cuando en la vida real esos supuestos, pues, que estamos quitando variables o haciendo asumiendo cosas en la vida real, pues eso no va a suceder. Las conclusiones a las que lleguemos, pues van a seguir siendo válidas. O sea, hacer un modelo es algo complicado, es algo complejo, y los modelos que nosotros estudiamos es porque ya han sido validados y son aceptados, ¿de acuerdo? Entonces, los modelos, pues,
un componente de los modelos son los supuestos, ¿sí? ¿Y qué supuestos vamos a tener aquí? Aquí yo dije que tanto la renta o ingreso nacional y el Producto Interno Bruto o producción se iban a denotar con la letra Y, ¿verdad? Eso les puse en esta, cuando les puse la idea clave de la interdependencia entre estas variables. Entonces, nuestro supuesto número 1 es que la renta nacional o ingreso nacional, ahí sí vamos, cuando diga renta o ingreso son indistintos, ¿eh? Y el Producto Interno Bruto son indistintos, o sea, son igualititos, o sea, y esto, díganme, ¿cuándo se va a cumplir esto? Ahorita que yo les dije la definición de Producto Interno Bruto o de producción y les di, sería el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales, va. Pero también les dije que el ingreso nacional es lo que reciben los dueños de los factores de producción. Si nosotros recordamos los dos métodos que hemos, ¿cómo se llama? Que en el video que les grabé, aprendimos, que es el método del gasto y del método del ingreso. Díganme ustedes qué hacíamos, o qué agregábamos al ingreso nacional para que fuera igual al Producto Interno Bruto. ¿Sí se recuerdan? Cuando decíamos, ay, por el método del ingreso. ¿La depreciación? Muy bien, la depreciación. ¿Qué más? Aquí voy a anotar, depreciación. ¿Qué más? Impuestos a los productos. Muy bien. Consumo. No. Y gasto público. No. Eso, ¿no? Algo que funciona de manera inversa a los impuestos a los productos. Subsidios. ¿Subsidio? Muy bien. Ahora, como no, díganme quiénes fueron los que participaron. Rápido sus nombres. María. ¿Perdón? Ay, es que no escuché. María. Ay, otra vez, estoy Yo. sorda. Díganme sus nombres. María. María Gutiérrez, muy bien. ¿Quién más? Ah, ya te había apuntado. Alan. ¿Arad? Alan. Ah, Alan, ¿qué es? Vallardo. Ah, muy bien. Alan Vallardo. ¿Quién más? Betty Ramírez. Beatriz. Muy bien. ¿Ya son todos? ¿Sí? Bueno, entonces, como ustedes mismos lo dijeron, cuando queríamos pasar del ingreso nacional y llegar al Producto Interno Bruto, pues sumábamos los impuestos a los productos, le restábamos los subsidios, eso nos hacía llegar al Producto Interno Nacional, Producto Interno Neto, y luego a eso le sumábamos la depreciación y llegábamos al Producto Interno Bruto. Entonces, si mi primer supuesto es de que voy a manejar a la renta nacional y al Producto Interno Bruto de manera indistinta, quiere decir que ellos tienen que ser iguales. Por lo tanto, la depreciación tiene que ser 0. Los impuestos a los productos no tienen que existir, tienen que ser 0. Y los subsidios tienen que ser 0. ¿Sí me explico? Si eso se da, entonces renta nacional es idéntica al Producto Interno Bruto. No existen impuestos indirectos, no existen subsidios, no existe depreciación. Todos ellos son iguales a 0. Ese es mi primer supuesto. ¿Sí me expliqué? ¿No? ¿Sí? Díganme. Sí. Muy bien. Segundo supuesto, para que este modelo funcione. Las empresas están dispuestas a vender cualquier cantidad de producción al nivel de precios dado. Las empresas, ese es el segundo supuesto, las empresas están dispuestas a vender todo lo que producen o sea, cualquier cantidad
de producción al nivel de precios dado. ¿Eso qué significa? Eso va a significar pues cosas muy interesantes. Este es un modelo de análisis de corto plazo. En este modelo no hay inflación. No hay inflación en este modelo. Ajá. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Por lo tanto, la curva de oferta agregada es horizontal. Ahorita les voy a mostrar a la curva de oferta agregada. La curva de oferta agregada es horizontal. No hay, aquí por ejemplo las empresas van a producir más, van a producir menos, no va a haber variación de precios. ¿De acuerdo? Para llegar al equilibrio, este equilibrio se logra solamente incrementando o disminuyendo la producción, sin afectar a los precios. Por eso es un modelo de corto plazo. ¿De acuerdo? Cuando ya comencemos a introducir el mediano plazo, entonces ya vamos a tener inflación. Ajá. ¿Puedo cambiarle? ¿Puedo añadir otra hojita? Un momento, por favor. ¿Sí? Díganme si puedo. Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, a eso, nosotros vamos a estar sobre la curva de oferta agregada, sobre la parte que es plana. Y entonces, vamos a ver, eso estamos diciendo, curva de oferta agregada, ¿cómo que vamos a estar sobre la parte plana? Aquí, después esta curvita la vamos a ver, con más profundidad hasta el final del semestre, pero ahorita les quiero decir que esta curva pues es muy particular. Aquí vamos a tener al nivel de precios, ¿sí? Aquí va a estar P, aquí va a estar la producción o renta, que ya sabemos que son indistintos, ¿sí? Y que los denotamos con la letra Y. Y entonces, la curva de oferta agregada es de esta manera. Esta es la curva de oferta agregada. Vean, este segmento de aquí, vamos a ponerle colorcito. Este segmento de aquí, que es un segmento horizontal, nos dice que los precios no varían. Tenemos una P subíndice 0. Hay un nivel de precios que está dado. No hay inflación. Ahí no varía. Y a este segmento se le llama segmento keynesiano. En este segmento keynesiano, ¿qué se está asumiendo? Se está asumiendo que la tasa de desempleo es muy alta. Entonces, al tener una tasa de desempleo alta, las empresas, si quieren producir más, pueden contratar todo el trabajo que ellas quieran al salario vigente. Y como lo pueden contratar al salario vigente, y esto va a hacer que los costos de producción no cambien, por lo tanto, los precios no hay ningún incentivo para que los precios tengan que cambiar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ajá. ¿Podrás repetir? Sí, que en este segmento keynesiano va a significar, o sea, detrás de la curva de oferta agregada está el mercado laboral, ¿de acuerdo? O sea, el mercado de trabajo donde está la oferta y la demanda de trabajo. Entonces, en este segmento keynesiano se asume que nuestra tasa de desempleo es una tasa, pues alta. Entonces, si las empresas quieren producir más, las empresas pueden contratar a todos los que ellas quieran. No van a presionar al alza el salario, porque hay abundancia de mano de obra. Por lo tanto, o de mentefactura, ¿no? Dependiendo si quieres trabajadores de conocimiento. Entonces hay abundancia. Entonces los vas a contratar al salario vigente. Cuando nosotros
calculamos los precios, cuando se calculan los precios, estos precios se calculan por lo general tomando en cuenta los costos de producción, más una tasa de rentabilidad. Entonces aquí significa, detrás de estos costos de producción, cuando se está graficando la curva de oferta agregada, se asume que el principal factor de producción es el trabajo. El precio del trabajo es el salario W, W es el salario vigente. Entonces, aquí pues hay una gran abundancia en este segmento keynesiano, hay una gran abundancia de trabajadores que no tienen empleo, por lo tanto, los costos de producción no tienen por qué aumentar. Aquí van a seguir, van a ser constantes. Las empresas pueden contratar a quien quiera al salario vigente y entonces no tienen incentivos para aumentar los precios. ¿De acuerdo? Y entonces aquí, perdón, en este segmento keynesiano que estamos asumiendo que los precios son constantes y que lo que va a cambiar es la producción o renta. Ahí vamos a tener variación de los precios y variación, los precios van a estar dados, son fijos y vamos a tener variación de la producción, ¿de acuerdo? Ahí va a aparecer la curva de demanda agregada, que es la que vamos ahorita a estudiar. ¿Qué más? ¿Alguien me quería decir algo? Yo, maestra. ¿Qué significaba pi? Rentabilidad, tasa de rentabilidad. Okay, la ganancia que obtienen las empresas. Bien, ese es el segmento keynesiano y sobre este segmento es sobre el cual vamos a tener a este modelo de determinación de la renta. De la determinación de la renta o determinación de la demanda agregada. Nuestro modelo está ahí, ¿de acuerdo? Vamos a estar siempre asumiendo que la curva de oferta agregada es horizontal. Pero bueno, ya que les puse esta gráfica, después vamos a tener otro segmento, que sería aquí cuando ya la curva de oferta agregada tiene pendiente positiva, y este es un segmento intermedio. Aquí ya se está reduciendo la tasa de desempleo y entonces aquí vamos a tener tanto variación de los precios, aquí ya va a haber inflación, como variación de la producción o del ingreso. Eso ya vamos a tener en ese segmento intermedio. Ese segmento intermedio lo vamos a ver después, ya cuando veamos el modelo de oferta agregada, demanda agregada. ¿De acuerdo? Y después vamos a tener otro segmento, que es un segmento muy interesante, que es aquí, se quedó en verde. Bueno, este segmento de aquí sería cuando tenemos pleno empleo. Cuando estamos sobre nuestro Producto Interno Bruto potencial. A este segmento también se le conoce como segmento clásico. ¿Y aquí qué va a significar? Aquí va a significar en este segmento clásico que hemos llegado a nuestra tasa natural de desempleo, ¿sí? Y en esa tasa natural de desempleo quiere decir que ya pues los trabajadores están en los puestos que quieren. Por lo tanto, si las empresas quieren producir más, van a tener que competir por esos trabajadores. Y esto pues va a presionar al alza a los salarios, por lo tanto van a aumentar los costos de producción y por lo tanto van a aumentar los precios. Aquí, en este segmento clásico, si las empresas quieren producir más, se presiona un alza de los precios y el ingreso o la renta permanece constante. ¿De acuerdo? Aquí ya no se puede pasar de este pleno empleo. De hecho, aquí se denota a el pleno empleo como una Y con un subíndice N. Ahí estamos en el pleno empleo. O también lo pueden encontrar como
una Y con un asterisco. Ese es el pleno empleo. Ya no puede crecer más la producción, o a lo mejor puede crecer de manera momentánea, pero al final de cuentas va esto a incidir en mayor inflación y después de tiempo se va a retornar a su Producto Interno Bruto potencial con mayores precios. ¿De acuerdo? Esa sería la curva de oferta agregada, pero ya lo vuelvo a repetir. Nuestro modelo va a estar aquí. Aquí nosotros vamos a estar. Cuando la curva de oferta agregada es una curva horizontal, es una curva plana. Ajá. Entonces, este supuesto pues es muy importante, ¿no? Y eso es algo que nos lo debemos de grabar. Muy bien, le vamos a poner el supuesto 3. Los precios no varían, no tenemos inflación. Los precios no varían, ¿de acuerdo? Y ya les di las razones, porque se puede emplear todo el trabajo que se necesita a la tasa salarial vigente. Y como esa tasa salarial vigente no va a cambiar, tampoco cambian los costos de producción y por lo tanto los precios no cambian. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Tienen alguna pregunta o todo está claro? ¿Todo claro? Sí, maestra, todo claro. Muy bien. Entonces, muy bien. Vamos con nuestro caso 1. Es el caso más sencillo. Y vamos a hablar de una economía cerrada y sin gobierno. Wow, ¿en dónde existe eso? Solamente en nuestro modelo, ¿de acuerdo? Actualmente, pues no, las economías no son cerradas, estamos súper globalizados y el gobierno es un, ¿cómo se llama? Un ente súper importante. Ajá, pero ese va a ser nuestro caso número 1. Entonces, vamos a ver. Tenemos a nuestra demanda agregada. Si nosotros tenemos una economía cerrada y sin gobierno, ¿cuáles van a ser los dos componentes de la demanda agregada? A ver, si tuviéramos a la ecuación de la demanda agregada así, la completita, la demanda agregada es igual al consumo más la inversión, ¿de acuerdo? Aquí, como estamos hablando de una demanda agregada planeada, no hay variación de existencias porque las empresas no van a planear quedarse con existencias, ¿no? Lo que las empresas planean es producir y vender todo, entonces no hay variación de existencias. Entonces sería el consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones netas. Esta sería la ecuación de la demanda agregada completa. Como aquí estamos diciendo que es una economía cerrada, pues al ser cerrada, no vamos a tener exportaciones netas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. Como no hay gobierno, pues tampoco vamos a tener al gobierno. Y esto lo vamos a hacer para entender ahorita un término que va a ser bien interesante, que es el multiplicador, que, bueno, van a ver que a mí me encantan estos modelos, espero que a ustedes también les gusten, ¿de acuerdo? Entonces, solamente vamos a tener dos componentes, vamos a tener a las familias y vamos a tener a las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación del consumo? ¿De qué depende que nosotros consumamos más? ¿De qué depende que ustedes gasten? ¿Del De ingreso? los ingresos. Del ingreso, muy bien. ¿Quién dijo del ingreso? Oí dos vocecitas que dijeron el ingreso. ¿Quiénes fueron? Jorge. Jorge Méndez, muy bien. ¿Y quién fue la otra vocecita? ¿Mande? Mario. Mario. Muy bien, Mario. Muy bien, o sea, ¿de qué depende que yo consuma? Va a depender del ingreso. Pero aquí nuestra ecuación va a tener dos componentes. Hay familias que por alguna razón se quedaron sin empleo. Acuérdense que estamos hablando de toda la economía. Entonces hay algunas familias que no tienen empleo y van a tener que gastar sus ahorros. Entonces esas familias pues van a, ¿cómo se llama? A realizar algo que se va a llamar
el consumo autónomo o consumo de subsistencia, que pues las familias o las personas necesitamos comer y entonces eso es algo muy básico. Entonces no tenemos ingresos, pues vamos a tener que recurrir a nuestros ahorros del pasado. Entonces este consumo autónomo es un desahorro, ¿de acuerdo? Y se conoce también como consumo de subsistencia. Y hay otra parte que va a depender del ingreso, pero también tenemos aquí a todas las familias. Tenemos a las familias que ganan poquito, pero también tenemos a familias que ganan mucho. Y tenemos a consumidores que son muy previsores, que aunque ganen poquito, no se gastan todo, ahorran. Entonces, va a aparecer un término, ahorita les voy a poner la anotación, que va a ser muy importante. Este término va a ser una C minúscula, ¿sí? Por lo general le ponemos un subíndice, si quieren, sí, siempre lo ponemos. Esta C minúscula se llama propensión marginal a consumir. Ajá. ¿Y qué es esa propensión marginal a consumir? Si yo hiciera una derivada de esto, como este consumo, ¿cómo se llama? Si yo quisiera derivar el consumo con respecto a el ingreso, esta constante, el consumo autónomo es una constante, esto se hace cero, y por lo tanto, la variación del consumo cuando hay una variación del ingreso es precisamente esta C subíndice 1, esta propensión marginal a consumir. ¿Y qué es lo que está significando? ¿Cuánto se incrementa el gasto del consumo dada la variación de una unidad del ingreso? ¿Se entiende? O sea, sería cuánto varía el consumo cuando varía en una unidad el ingreso. Esa es la propensión marginal a consumir. El consumo autónomo es positivo, ¿sí? Es mayor a cero. La propensión marginal a consumir va a ser mayor a cero, pero también va a ser ¿cómo se llama? Menor a 1, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un peso de renta, no me voy a gastar el peso de renta, porque estoy hablando de toda la economía. Claro que ustedes me dirán, hay familias que se gastan todo su ingreso y luego todavía hasta piden prestado y se gastan el ingreso de la siguiente quincena. Pero aquí estamos hablando, pues, de todas las familias. Por lo tanto, hay familias que ahorran y esa propensión marginal a consumir entonces es mayor a 0 y menor a 1. ¿De acuerdo? Aquí, entonces, esto sería lo primero. Nuestro consumo tiene dos componentes. Una parte autónoma, que sería este consumo autónomo. Ajá, aquí C subíndice 0 es el consumo autónomo, que sería un consumo de subsistencia que se va a tener que realizar cuando me quedo sin empleo y tengo que utilizar mis ahorros del pasado. La C subíndice 1 es la propensión marginal a consumir y sería la variación en el gasto de consumo cuando hay la variación de una unidad del ingreso. Y aquí, bueno, ya sabemos qué es producción, ya sabemos qué es renta, ¿sí? O que también se puede llamar ingreso, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí tenemos estas dos partes. Como no hay gobierno, pues entonces aquí también tenemos otra cosa. La renta es idéntica a la renta disponible porque no hay quien nos cobre impuestos, pero tampoco hay quien nos dé o nos pague transferencias. Muy bien. Y luego dijimos que hay otro componente, y ese otro componente es la inversión. ¿Cómo vamos a asumir ahorita qué es la inversión? Vamos a decir que es una inversión autónoma. La inversión está dada. La inversión ahorita en este modelo, y así se va a seguir para cada uno de los tres casos que vamos a ver,
La inversión va a ser autónoma. ¿De qué depende la inversión en la vida real? Pues depende de las expectativas, como les estaba comentando al principio de la clase. La inversión también depende de las ventas que las empresas quieran o crean que van a tener, pronostiquen que van a tener. También la inversión va a depender de la tasa de interés, o sea, la inversión depende de muchos factores. Ahorita todos esos factores no nos importan y vamos a decir que la inversión es autónoma, ¿de acuerdo? La renta o el ingreso, que sería la variable independiente en este modelo, no la va a afectar. La van a afectar otros factores que están fuera del modelo. Entonces, es una variable autónoma. ¿Hasta aquí se está entendiendo? Sí, todo bien. Sí, muy bien. Muy bien, entonces, nada más quiero hacer una anotación. Cuando nosotros tenemos un modelo, ¿sí? En el modelo ya dijimos que tenemos supuestos, esos son muy importantes. Vamos a tener ecuaciones o también identidades, que las identidades son las que se cumplen siempre, ¿sí? Y también vamos a tener dos tipos de variables en los modelos. Vamos a tener las variables que se llaman variables exógenas o autónomas. Y estas variables exógenas o autónomas, pues están influyendo, no, son factores que inciden en nuestras, ¿cómo se llama? En las variables que componen el modelo, pero que no están dentro del modelo. Y entonces, ¿cómo se llama? Las consideramos como dadas, como constantes. Esas van a ser las variables exógenas o autónomas. Y vamos a tener variables endógenas, que estas variables endógenas son explicadas por el modelo, ¿sí? Ahorita del consumo yo les dije, en el consumo hay dos componentes, el consumo autónomo, que sería una variable constante, es una variable exógena, es una variable autónoma, y tenemos la parte del consumo que depende de la renta. A ese también se le llama consumo inducido. ¿Qué quiere decir? Pues es inducido a partir de la renta. La renta o el ingreso es la variable independiente y explica esa parte del consumo. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese sería, ¿cómo se llama? Ahorita son nuestros dos componentes. Vamos a ver ahorita cómo vamos a graficar. Y eso va a ser algo, primero vamos a graficar al consumo y después de graficar al consumo, vamos a graficar a la demanda agregada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner, vean, así va a ser mi gráfica. En el eje de las Y's, vamos a tener aquí al consumo. ¿De acuerdo? Ahorita voy a graficar a la función consumo. Aquí voy a poner a la renta, ¿de acuerdo? Aunque yo ya sé que como no hay este gobierno, esta renta es idéntica a la renta disponible, ¿verdad? Porque no hay gobierno, no hay quien me cobre impuestos ni quien me, ¿cómo se llama? Me dé transferencias. Lo primerito que vamos nosotros a graficar en este modelo de determinación de la renta, de determinación de la demanda agregada, lo primero, vamos a trazar una recta de 45 grados. Díganme ustedes qué característica tiene una recta de 45 grados. ¿Que avanza de misma forma en ambos lados? Muy bien. ¿Quién fue el que me lo dijo? ¿Quién fue? Mario. Muy bien, Mario.
Sí, quiere decir que a lo largo o cualquier punto, ¿no?, que esté situado en esta recta de 45 grados, cualquier punto me dice que la distancia entre, en el eje de las Y es idéntica a la distancia en el eje de las X, ¿no? En este caso sería que en cualquier punto el consumo es igual al ingreso, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces nosotros habíamos dicho que la función del consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta, ¿de acuerdo? Esta variable, el consumo autónomo, es una variable constante. Entonces quiere decir que esa es la ordenada al origen. ¿De dónde va a partir la función consumo? Bueno, su gráfica de la función consumo va a partir precisamente de el consumo autónomo, que significa, si mi renta fuera igual a 0, esto es lo que yo voy a consumir, ¿de acuerdo? Y la pendiente, ¿quién me la va a dar? Pues la propensión marginal a consumir, ¿de acuerdo? Entonces, la pendiente sería la propensión marginal a consumir. Y entonces, bueno, la función consumo, ya sabemos, es igual al consumo autónomo más esa propensión marginal a consumir por la renta. En este punto, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? En este punto. ¿Qué sucede en este punto? Cuando está esta gráfica del consumo, está intersectando a la recta de referencia. ¿Qué está pasando en ese punto? ¿Qué va a significar ese punto? ¿Qué va a significar? Punto de equilibrio. Bueno, no es un punto de equilibrio como tal, pero muy bien, pero ¿qué significa? ¿Quién me contestó, perdón? Iraí. ¿Naí? ¿Qué significa eso, Naí? Iraí. Ay, perdón. ¿Iraís? Ajá. Ajá. Dime, ¿qué significa? Que es igual, o sea, de ambas partes, o sea. Muy bien. Sí, tienes toda la razón. Esto significa que aquí en ese punto el consumo es idéntico, es igualitito a la renta, ¿cierto? Entonces significa que todo mi ingreso me lo estoy gastando. El ahorro, que lo vamos a denotar con la letra S, es igual a 0. S es igual a ahorro. Que ya lo habíamos visto, se recuerdan, en el modelo del flujo circular del ingreso y del gasto. El ahorro es igual a 0. Si yo estoy a la derecha de este punto, ¿sí? ¿Qué va a significar? Va a significar que yo voy a ahorrar. Hacia acá voy a tener un ahorro mayor a 0. Esto es lo que estoy consumiendo. Este es mi ingreso que yo tengo. La diferencia, pues, es el ahorro, ¿sí? Aquí mi consumo, pues, es menor a mi ingreso. Si yo estoy situado en un punto a la izquierda, aquí está mi consumo, este es mi ingreso, va a significar que mi ahorro es negativo. Hay un desahorro, que estoy consumiendo más de lo que estoy ganando. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, todo bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa sería, dijimos, es la función del consumo. ¿De acuerdo? Entonces, con esta función del consumo, nosotros estamos también, de cierta manera, analizando la función del ahorro. El ahorro, pues, es una, ¿cómo se llama? El ahorro más el consumo, pues, es igual a la renta. ¿Están de acuerdo? ¿No? Son complementarias. Cuando yo hablo de la función del ahorro,
que lo voy a denotar con la letra S, el ahorro significaría o se referiría a la parte del ingreso que no se consume, que no se gasta. ¿De acuerdo? O sea, nosotros podemos decir el ingreso, ahorita que no tenemos gobierno, es igual al consumo más el ahorro. Por lo tanto, el ahorro sería igual al ingreso menos el consumo. El ahorro es igual al ingreso menos el consumo. Si yo en esta ecuación sustituyo lo que vale el consumo, o sea, yo sé que el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por, ¿cómo se llama? Por la renta, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso es lo que vale el consumo. Entonces aquí, si quito los paréntesis, S sería igual a la renta menos el consumo autónomo, más por menos la propensión marginal a consumir por la renta. Tengo dos términos que son iguales. ¿Qué hago con términos iguales? Pues los junto y luego factorizo, ¿no? Entonces el ahorro es igual al menos consumo autónomo más la renta, ¿sí? Por, o sea, este va a ser mi factor común. Ajá, aquí está la renta. Ajá, ordenando esto, sería igual así. Sería esto, perdón. Esto de aquí, ¿qué significa? Esto de aquí lo podemos denotar con una S minúscula y sería la propensión marginal a ahorrar. Quiere decir que de cada peso de renta le resto mi propensión marginal a consumir y lo que me queda es la propensión marginal a ahorrar. ¿De acuerdo? Propensión marginal a ahorrar. Si se dan cuenta, si ponemos a mi función consumo, estas dos son como un espejo inverso, porque el consumo era igual a al consumo autónomo más C1 por la renta, y si se dan cuenta, este consumo autónomo significa un desahorro autónomo. ¿Sí se ve eso? Este consumo es un desahorro. Y aquí a la unidad le resto esa propensión marginal a consumir y lo que queda sería la propensión marginal a ahorrar. ¿Sí se ve o no? Sí. ¿Se ve o no? Díganme. Ay, Dios. No, sí se ve. ¿Sí? Muy bien. Entonces esa es la función del, ¿cómo se llama? Del ahorro. Si yo quiero graficar a la gráfica de la función de ahorro, ¿cómo la voy a graficar aquí? Voy a poner, o sea, esta va a ser la gráfica, que no la vamos a usar mucho, pero bueno, está bien que la conozcamos. Aquí vamos a tener al ahorro. Vamos a tener aquí a la renta. Vamos a tener aquí 0. Y aquí el ahorro, pues va a partir de la, ¿cómo se llama? Va a partir del consumo autónomo negativo, del desahorro. Va a tener su, ¿cómo se llama? Su pendiente, pues es la propensión marginal a ahorrar, o la S. Y esta aquí, en este punto, significa que aquí no estamos ahorrando, el ahorro es igual a 0. Todo lo que todo lo estamos consumiendo. Acá tenemos desahorro y hacia acá ya comenzamos a partir de aquí comenzamos a ahorrar. Entonces el ahorro es igual al menos consumo, ya lo habíamos dicho, más
la propensión marginal a ahorrar por la renta, ¿no? Esta sería la gráfica de la función del ahorro. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a encontrar, ¿vamos bien? Sí, todo bien. Vamos a encontrar el equilibrio, ¿de acuerdo? Nosotros dijimos, nuestra demanda agregada tiene dos componentes. Estos dos componentes son el consumo y son la inversión, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta y que la inversión es igual a la inversión autónoma. Aquí entonces nos damos cuenta de que tenemos dos variables que son autónomas. Tenemos al consumo autónomo y tenemos a la inversión autónoma. ¿Qué vamos a hacer con esas dos variables autónomas? Vamos a introducir un término que va a ser muy importante y que ese término es el gasto autónomo y lo vamos a denotar con la letra A mayúscula subíndice 0. Este es el gasto autónomo. Y este gasto autónomo es el gasto constante, es el gasto exógeno, autónomo. Es el gasto exógeno, no depende de la renta, es independiente a la renta, está dado, es constante, ¿de acuerdo? Y ese término de gasto autónomo lo vamos a seguir utilizando conforme vayan apareciendo más variables autónomas. Todas ellas las vamos a agregar a este gasto autónomo. Entonces, la demanda agregada se va a reducir a esto. Va a ser igual al gasto autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta. ¿De acuerdo? Esta va a tener entonces la demanda agregada autónoma dos componentes. Una demanda agregada autónoma y una demanda agregada inducida, que depende de la renta. Entonces, lo que yo quiero encontrar ahorita, antes de hacer la gráfica, lo vamos a hacer algebraicamente. Ahora sí, quiero yo encontrar el equilibrio. Ajá, de acuerdo. ¿El equilibrio de qué? O sea, aquí vamos a encontrar al punto de equilibrio. Este punto de equilibrio se refiere al punto en el que la renta es idéntica, es igual a la demanda agregada, ¿sí? Ese va a ser mi punto de equilibrio. O sea, vamos a encontrar o a determinar a la renta de equilibrio, al ingreso de equilibrio. Entonces, algebraicamente, ¿eso qué significa? Que la renta, pues, va a ser igual a la demanda agregada. ¿Cuánto vale la demanda agregada? Pues es igual al gasto autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta. Aquí que estoy viendo, tengo dos términos que son iguales. ¿Qué hago con esos términos que son iguales? Los junto y factorizo, ¿no? Entonces, la renta, aquí este término está sumando, ¿cómo pasaría? Restando, menos la propensión marginal a consumir por la renta, es igual al gasto autónomo. Yo quiero encontrar la renta de equilibrio, entonces tengo que dejar solita la renta, pero antes tengo que factorizar. La renta es igual al factorizar a 1 menos la propensión marginal a consumir, ¿sí? Eso es igual al gasto autónomo. Y entonces, ya que tengo esto, miren, los voy a poner en la siguiente página, ¿sí? Ya que tengo esto, o sea, ya dije la renta por 1 menos la propensión marginal a consumir es igual al gasto autónomo. Quiero encontrar a la renta de equilibrio, entonces esta la voy a dejar solita. Y voy a pasar a ese término, si está multiplicando, va a pasar dividiendo, pero voy a hacer algo. O sea, aquí sería gasto autónomo entre 1 menos C, pero no me conviene dejar a este término solito. Entonces va a ser 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir por el gasto autónomo. Esta sería la ecuación de la renta de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Por qué dejé a ¿cómo se llama?
a este término, lo dejé aparte del gasto autónomo. Bueno, que este es igual, 1 por el gasto autónomo, pues sería gasto autónomo entre 1 menos C1. Pero ¿por qué me conviene dejarlos separados? Porque este término va a ser un término muy importante para el modelo. Y de hecho, esta sería como la ecuación más, ¿cómo se llama? Sencilla de ese componente tan importante para este modelo. ¿De acuerdo? Esto, ¿qué va a significar? Antes de que les dé su nombre, si yo quisiera saber cuánto se incrementa el nivel de renta de equilibrio cuando hay un incremento en una unidad del gasto autónomo, pues el resultado sería este término, 1 entre 1 menos C1. ¿Sí? Eso sería lo que se incrementa el nivel de renta de equilibrio cuando hay un incremento del gasto autónomo. Ajá. Y entonces a este término se le conoce con el nombre del multiplicador, que lo vamos a denotar con la alfa. Alfa es igual a 1 entre 1 menos C1. Este término se llama el multiplicador. Y a este modelo también de determinación de la demanda agregada se le conoce con el nombre del modelo del multiplicador. ¿Qué significa el multiplicador? Es la cuantía en la que se incrementa la renta de equilibrio cuando hay un incremento de una unidad en el gasto autónomo. O también puede ser de manera negativa, ¿no? Sería también la cuantía en la que disminuye la renta de equilibrio debido a la disminución de una unidad del gasto autónomo. Y ese es el multiplicador. Este multiplicador, pues es mayor, ¿cómo se llama? A la unidad. Que eso es eso va a ser lo, ¿cómo se llama? Interesante. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O todo está claro? ¿Puede repetir la definición del multiplicador? No me quedó muy clara. Ajá. El multiplicador sería la cantidad o la cuantía en la que varía, lo vamos a dejar así para no poner si es negativo o positivo, en la que varía el nivel de renta de equilibrio dada la variación de una unidad del gasto autónomo. Eso es el multiplicador. Y con un ejemplo van a ver que va a ser mucho más sencillo. Ajá. Gracias, maestra. ¿Sí, Pim? Entonces tenemos 5 minutos. No sé si lo dejamos hasta aquí y la siguiente sesión, ya 4 minutos. Comenzamos con un ejemplo y después hacemos la gráfica. Sí, ¿no? Sí, maestra, está bien. Para hacerlo con más, Sí, maestra. para hacerlo con más calma. Sí. Entonces déjenme dejar de compartir y dejar de grabar.